Mis padres me dieron en adopción cuando tenía 6 años, simplemente por ser un niño. Ahora, 20 años después, me buscan para pedirme dinero para pagar la universidad de mis hermanas. Tengo 25 años. Mi historia comienza realmente desde el momento en que nací, o incluso antes. Soy el tercer hijo, el menor, en una familia que no era rica, pero tenía lo suficiente para criar a 3 hijos. Vivíamos en un pequeño pueblo, en una casa heredada que nos ahorraba muchos gastos. Mis abuelos tenían una granja que cubría gran parte de nuestras necesidades alimenticias. Mi padre, Héctor, trabajaba como conductor de camiones y venía a casa cada 3 o 4 días. Mi madre, Verónica, era camarera. Cuando me concibieron, ya tenían 2 hijas. Yo fui el hijo no planeado, y ya te imaginarás lo que eso suele significar. Por supuesto, de niño no entendía nada de esto, pero con el tiempo empecé a captar ciertas cosas, y no fue agradable descubrir que no fui deseado. Mis padres querían deshacerse de mí incluso antes de que naciera, pero el médico les advirtió que eso podía poner en peligro la salud de mi madre. Aún así, ella nunca ocultó que esperaba tener una niña. Su razón era simple: quería que pudiera usar la ropa que ya no le servía a mis hermanas mayores, para no tener que comprar nada nuevo. Mis hermanas, Camila y Lucía, se llevaban solo 1 año de diferencia, usaban la misma talla y compartían la ropa sin problema. Para ellas era divertido. Pero cuando nací varón, todo cambió. La decepción fue evidente. Me trataban con desprecio. Me vestían con ropa de niña, y hasta me mandaban a la escuela con los uniformes viejos de mis hermanas. Como niño, era humillante. Aunque era muy pequeño, aún tengo recuerdos borrosos de cómo otros niños se burlaban de mí por usar ropa de niña y llevar el cabello largo. Si me atrevía a quejarme, lo único que recibía era un golpe de mi madre. Crecí rodeado de abuso verbal y rechazo. Escuchaba cosas que ni siquiera entendía, y cuando por fin las comprendí, lo único que sentí fue odio hacia mis padres. Mi papá no era tan cruel como mi madre, pero estaba ausente la mayor parte del tiempo, y su actitud cambiaba constantemente. A veces parecía imparcial, y otras veces se comportaba tan mal como ella, o incluso peor. No voy a decir que era un niño perfecto. Me rebelé cuando empecé a notar las diferencias con las que me trataban a mí y a mis hermanas. Ellas siempre recibían lo mejor, y a mí me tocaban las sobras. Así que, como cualquier niño confundido y dolido, empecé a comportarme mal. Los culpaba a ellos por todo lo que me pasaba. Sí, me castigaban, a veces de forma brutal. Tenía que preparar mi propio desayuno, y muchas noches me iba a dormir sin cenar. Todo esto, siendo apenas un niño de 6 años. Hay un momento que nunca olvidaré, uno que marcó un antes y un después en mi vida. Fue un día, o quizá una semana, ya no lo sé bien, en el que sufrí acoso en el recreo por ir vestido como una niña. Cuando volví a casa, vi que mi madre había comprado ropa nueva para mis hermanas por las vacaciones. En un arranque de frustración, agarré unas tijeras y la corté toda en pedazos. No me enorgullece, sé que estuvo mal, pero ya no podía más. No fue maldad, fue dolor. Mis padres no lo entendieron así. Para ellos, fue un pecado imperdonable. A partir de ese momento, decidieron darme en adopción. Esperaron 1 mes, pero nadie me quiso. Ese rechazo solo aumentó su rabia. Me lo repetían constantemente, que no servía para nada, que ni siquiera alguien más quería hacerse cargo de mí. Recuerdo haber oído a mi madre decir una vez: si hubiera sabido que era un niño, nunca lo habría tenido. Esa frase me persigue hasta hoy. Saber que mis propios padres me odiaban por algo que jamás estuvo en mis manos, es algo difícil de soltar. Parte 2. Con el paso del tiempo, al ver que nadie respondía al anuncio de adopción, mis padres empezaron a hablar del tema con amigos y familiares. Mi padre conocía a alguien en un pueblo vecino, un hombre llamado Tomás, que junto a su esposa, Elena, manejaban una pequeña furgoneta de comida. Eran más pobres que nosotros, pero tenían un gran deseo de ser padres. Llevaban más de 10 años intentando tener un hijo, sin éxito. Papá les habló y aceptaron adoptarme de inmediato. Recuerdo perfectamente ese momento en el que él le dio la noticia a mi madre y a mis hermanas. Todas se mostraron encantadas, felices de que por fin se librarían de mí. Papá comentó que ellos no tenían muchos recursos, y que probablemente no podrían mandarme a la escuela. Mamá rodó los ojos y soltó: ¿a quién le importa? Llévalo mañana y ya. Yo estaba ahí, parado en una esquina, sosteniendo la cortina, en shock. A pesar del rechazo constante, una parte de mí aún tenía miedo y se sentía herida por tener que irme. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloré en voz alta. Ellos reían y conversaban, tan felices por la noticia, que ni siquiera notaron mi presencia. Cuando papá me vio llorando, se acercó, me dio unas palmaditas en la espalda y dijo: empaca tus cosas. Mañana por la mañana te llevaré con tu nueva familia. Ahí sí, rompí en llanto. Pero mis lágrimas no hicieron ninguna diferencia. Me di cuenta de que nada cambiaría, así que fui a mi habitación, empecé a guardar mis cosas, y mientras lo hacía, solo podía rezar para que esa nueva familia fuera menos cruel. Al día siguiente,
Papá me llevó al pueblo vecino. No puedo recordar exactamente qué sentía en ese momento, pero sé que no lloré. Quizás estaba tan entumecido por dentro que no me salía ni una emoción. Me despedí de la casa sin mirar atrás. Mi nueva familia era, en efecto, muy humilde. Vivían en una casa pequeña de una sola habitación. Habían convertido un pequeño almacén en mi dormitorio. No me quejé, porque al menos hicieron el esfuerzo de darme un espacio propio. De hecho, era la primera vez que tenía mi propia cama. Antes, en casa de mis padres biológicos, mis hermanas dormían en una cama, mientras que a mí me dejaban en un rincón con un colchón y un armario pequeño para mis cosas. La habitación era más pequeña que la anterior, sí, pero tenía algo que nunca había sentido: calidez. Mis nuevos padres, Tomás y Elena, eran personas cariñosas y afectuosas. Pero yo venía de un entorno completamente roto. Nunca había sentido amor dirigido hacia mí. Lo veía entre mis padres y mis hermanas, pero yo siempre estuve excluido. Por eso, al principio, desconfiaba. Pensaba que su afecto era temporal, que en cualquier momento me dirían que me fuera. Así que traté de no apegarme a ellos, por miedo a volver a ser rechazado. Trauma infantil, supongo. Me tomó muchos meses empezar a creer que de verdad me querían, que no estaban fingiendo. Ese primer año no fui a la escuela, porque la mudanza ocurrió a mitad de curso. Pero mis nuevos padres me prometieron que al año siguiente me inscribirían. Los vi trabajar el doble, ahorrando cada moneda, solo para cumplir esa promesa. Fue entonces cuando empecé a quererlos de verdad. Mi adopción, que al principio me pareció el mayor castigo de todos, terminó siendo una bendición disfrazada. Parte 3. Mis padres biológicos nunca volvieron a aparecer después de dejarme con Tomás y Elena. Para ser sincero, me sentí aliviado. Por primera vez, era tratado de acuerdo con mi identidad, como un niño. Tomás y Elena eran personas increíblemente trabajadoras. Pasaban entre 14 y 16 horas diarias en su furgoneta de comida. Esta estaba estacionada justo frente al edificio donde vivíamos, así que nunca me sentí solo mientras ellos trabajaban. Podía verlos desde la ventana de mi habitación. Con el tiempo, empecé a pasar mis días en la furgoneta, ayudándoles en lo que podía. Cuando me inscribí en la escuela, me enfoqué completamente en los estudios, pero siempre ayudaba con las tareas domésticas cuando tenía tiempo. Tenía poco más de 10 años cuando empecé a ayudar a Tomás en la caja registradora. Siempre se me dieron bien las matemáticas, así que desde muy pequeño comencé a aprender sobre negocios y contabilidad. Al terminar la secundaria, quería dedicarme por completo al negocio familiar. Pero ellos insistieron en que debía ir a la universidad primero. Financiaron mis estudios con sus propios ahorros. Ya estaban envejeciendo, y la carga del trabajo era cada vez más pesada para ellos. Yo quería hacerme cargo del negocio, así como ellos habían hecho cargo de mí. Pero me aseguraron que aún podían continuar unos años más y que debía concentrarme en mis estudios. Estudié negocios y contabilidad en la universidad, con la meta de convertirme en empresario. El día de mi graduación fue el más feliz de mi vida. Tomás y Elena estaban radiantes de orgullo. Incluso invitaron a mis padres biológicos a la ceremonia, pero, como era de esperarse, no aparecieron. Después de graduarme, mi intención era hacerme cargo de la furgoneta y permitir que ellos se retiraran, pero tenían otros planes. Habían ahorrado durante años y decidieron entregarme todo ese dinero. Estaba abrumado por su generosidad. Me dijeron que estarían bien por su cuenta y que querían que yo usara ese dinero para construir algo propio. No quise malgastar su esfuerzo, así que utilicé los conocimientos adquiridos en la universidad. Busqué un pequeño restaurante en una buena ubicación, uno que estuviera en crisis. Propuse al dueño arrendarlo bajo un modelo de reparto de ganancias. Me rechazaron varias veces, pero eventualmente alguien aceptó. Empecé desde cero. Renové el lugar, ajusté el menú a los gustos de los millennials y la generación Z, y me enfoqué en ofrecer una experiencia excepcional al cliente. En solo un año, las ventas se dispararon y logré duplicar la inversión inicial. 4 años después, tengo 3 cafeterías funcionando con éxito en la ciudad. Me aseguré de mejorar la calidad de vida de Tomás y Elena. Los mudé a un apartamento mucho mejor. Por mi parte, también conseguí un pequeño lugar para vivir, ya que hasta entonces seguía con ellos. Les pedí que se deshicieran de la furgoneta de comida y disfrutaran de su merecida jubilación, pero insistieron en seguir trabajando por gusto. Nunca imaginé que aquel día, cuando salí de casa con una pequeña maleta, terminaría aquí, con un título universitario y liderando una cadena de restaurantes. Avanzando hasta el mes pasado, era un día normal en el trabajo. Parte 4. Estaba atendiendo la caja registradora en uno de mis restaurantes cuando vi una cara que me dejó paralizado. Fue como ver un fantasma. Era mi padre biológico. Lo reconocí después de casi 2 décadas. Se veía pálido, envejecido y débil. Cruzó el local con una sonrisa amplia y me abrazó sin dudarlo. Había clientes alrededor, así que no hice ningún escándalo. Lo llevé a un rincón tranquilo del lugar. Su rostro trajo de inmediato todos los recuerdos dolorosos de mi infancia.
Esos que había mantenido bajo llave durante años. No habría podido revivir tantos detalles de mi pasado si él no hubiera reaparecido en mi vida. Me dijo que estaba feliz y orgulloso de ver en lo que me había convertido. Yo no supe qué decir. Me quedé quieto, sin mostrar reacción alguna. Mencionó que estaba de paso por la ciudad y que se había encontrado con Tomás, quien le había hablado de mi empresa y de todo lo que había logrado. Dijo que planeaba volver ese fin de semana, esta vez con mi madre. No respondí. Él se fue poco después. Al terminar mi jornada, fui a casa de Tomás y le dije directamente que no quería volver a ver a mis padres biológicos. Gente que me abandonó por ser un niño y que nunca se preocupó por lo que viví. Ellos conocían perfectamente mi infancia, y la ignoraron. Quise desaparecer durante ese fin de semana, pero Elena insistió en que intentara perdonarlos, que al menos escuchara lo que tenían que decir. Finalmente acepté, con la condición de que Tomás y Elena estuvieran conmigo durante la visita. Y así fue. Mis padres biológicos llegaron a casa de Tomás. Yo esperaba, al menos, una disculpa, una mínima muestra de arrepentimiento. Pero me equivoqué. No mostraron ni una pizca de remordimiento. En su lugar, comenzaron a enumerar los favores que, según ellos, me habían hecho. Mi madre dijo que debía agradecerles por haberme dado la oportunidad de crecer con personas tan buenas como Tomás y Elena, como si ellos hubieran planeado todo como un acto de bondad. Me quedé atónito. Quise responderles, pero Elena me tomó de la mano suavemente, como diciéndome, no vale la pena. Así que, con calma, respondí. Estoy verdaderamente bendecido por haber tenido a Tomás y Elena como mis padres. Puedo describir esa reunión como profundamente incómoda. Nada más. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. No reconocí la voz de quien hablaba, y no era de extrañar, era mi madre biológica. Era la primera vez que me llamaba en 20 años. No fue una llamada para disculparse. Fue una llamada para pedirme dinero. Me explicó que mi padre había perdido su empleo estable y que ahora solo conseguía trabajos esporádicos. Ella también había sido despedida. Ningún restaurante, dijo, quería contratar a una camarera de 50 años. Estaban pasando por momentos difíciles. Le pregunté cuánto necesitaban. Me dijo que 20,000 pesos. Supuestamente era el dinero que había pedido prestado a amigos durante meses para poder comprar comida. Ahora esos amigos le exigían que lo devolviera, y ella no tenía cómo. Le dije que lo pensaría y colgué. Desde entonces, he estado atrapado entre dos sentimientos: el odio justificado que les guardo, y la compasión humana que me hace pensar en la vergüenza por la que podrían estar pasando. Por dentro me preguntaba si solo estaban tratando de aprovecharse de mí, pero, ¿y si realmente lo necesitan? ¿Y si tienen hambre y no pueden más? ¿Podría vivir con eso? Actualización 1. Gracias por todos los comentarios y palabras de aliento. He recibido reacciones bastante diversas sobre si debería ayudar o no a mi madre con esos 20,000 pesos. Después de reflexionarlo mucho, lo hablé con Tomás y Elena. Elena estaba contenta de que al menos estuviera considerando ayudar, pero me advirtió que tuviera cuidado. Tomás fue más directo. Es tu dinero. Solo tú puedes tomar esa decisión. Él también tenía mis mismas dudas. ¿Y si simplemente están intentando manipularme emocionalmente? Finalmente, decidí hacer esta apuesta. Mi primera y última. Transferí los 20,000 pesos a su cuenta. Por un momento, me sentí bien. Sentí que estaba haciendo lo correcto. Que, a pesar de todo, yo había elegido ser mejor persona. Que podía ayudar sin dejarme arrastrar por el pasado. Pero estaba equivocado. O quizá, en el fondo, siempre supe que tenía razón. Solo querían explotarme. Y ahora lo están intentando. Parte 5. Una semana después de enviar el dinero, mi madre biológica volvió a llamarme. Atendí con sentimientos encontrados. Me agradeció por la ayuda y luego dijo: tus hermanas quieren verte. ¿Cuándo crees que podrías venir? Por un instante, sentí que quizá, solo quizá, mi familia me quería de vuelta. Sé que mis padres me hicieron mucho daño cuando era niño, y durante años los odié, pero nunca sentí rencor hacia mis hermanas. Tal vez, cuando era pequeño, les hice algunas cosas por rabia o celos, pero al crecer entendí que no era su culpa. A veces incluso llegué a pensar que mis padres me habían abandonado porque eran pobres, no necesariamente malvados. Le dije a mi madre que podríamos vernos el próximo domingo, que yo podía conducir hasta allá. Pero ella respondió: ¿por qué no nos encontramos en otro lugar? No pensé demasiado en eso y acepté. Dijo que me enviaría los detalles del lugar y la hora más adelante. Después de colgar, sentí una incomodidad difícil de explicar. ¿Por qué no querían que fuera a su casa? ¿No es natural que, después de tanto tiempo, se reúnan contigo en su hogar? Aún así, traté de no darle más vueltas. Cuando me envió los detalles, descubrí que habían elegido uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Fui al lugar acordado. Ya estaban allí. Mis hermanas corrieron a abrazarme, y por un momento, me sentí feliz de verlas después de tantos años. Estuvimos poniéndonos al día, riendo, recordando cosas del pasado,
hasta que llegó el menú. Ellas comenzaron a pedir los platos más caros. Lo hicieron con una sonrisa y deliberadamente, como si supieran que no era problema. Cuando preguntaron qué pediría mi padre, él simplemente dijo: pidan lo más caro, mi hijo ahora es un gran hombre. Fue cruel. Si Tomás hubiera dicho eso, yo habría sentido orgullo. Pero viniendo de alguien que me despreció, fue solo una burla disfrazada. Me quedé sentado, viendo cómo disfrutaban de la comida, vaciando mi billetera. Sí, terminé pagando la cuenta. Durante la comida, pasaron muchas ideas por mi mente. Incluso fantaseé con desaparecer antes de que trajeran la cuenta. Pero no lo hice. En ese momento, me prometí no volver a caer en su trampa emocional nunca más. El resto de la tarde estuve frío y distante. Dudo que lo notaran. Al despedirnos, tampoco me invitaron a casa. En su lugar, mi hermana mayor preguntó: ¿y ahora? ¿Dónde vamos a cenar? Fingí una sonrisa y respondí: a ningún lado. Que estén bien. Regresé a casa y le conté todo a Elena. Estaba indignada. Como mujer independiente y bondadosa, le costaba creer tanta frialdad y codicia. Me aconsejó con firmeza: no seas tonto otra vez. No pienses más en ellos. Concéntrate en tu vida. Eso hice. Mis hermanas me llamaron una semana después. No respondí. Mi madre también me llamó. Tampoco contesté. Han pasado 2 meses desde entonces. Ya no envían mensajes ni llaman. Supongo que captaron la indirecta. No los quiero en mi vida. Actualización 2. Hola a todos. Gracias por todo el apoyo. Como dije antes, dejé de responder a mis padres biológicos y hermanas cuando me di cuenta de que solo me buscaban por dinero. Casi 5 meses después, ayer, mi madre volvió a llamar. Atendí sin pensarlo demasiado. Comenzó con una charla superficial. Me preguntó cómo estaba, cómo iba mi negocio. Todo sonaba tan falso, tan ensayado. No aguanté. Le pregunté directamente: ¿qué querés? Hizo una pausa, respiró hondo, y soltó: tus hermanas tuvieron que abandonar la universidad. Tu padre no puede pagar las colegiaturas, y queríamos pedirte que las ayudaras económicamente. Me hervía la sangre. Le pedí que se calmara, colgué y volví al trabajo. Más tarde, volvió a llamar varias veces. Decidí que ignorar no iba a servir. La siguiente vez, atendí. Me dijo: tus hermanas están emocionadas con la idea de volver a la universidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vas a pagar todo de una vez o por semestre? Mejor transfiéreme la cantidad completa a mí. Yo pagaré cada semestre. Así no te complicas. Le respondí: espera un momento. No voy a hacer ningún pago. El silencio fue total. No esperaba que le dijera que no. Entonces preguntó: ¿qué querés decir con que no vas a pagar? Podemos hacerlo en cuotas también. Respondí, con calma: no quiero pagar. De ninguna forma. La educación de mis hermanas no es mi responsabilidad. Especialmente después de que mis propios padres me abandonaron sin mirar atrás. Solo me están hablando ahora porque quieren aprovecharse de mi dinero. Ella estalló. Gritó: no olvides que te dimos la vida. Todo lo que sos es gracias a nosotros. Tu padre te encontró una buena familia. Y ahora que te va bien, es tu turno de devolvernos. Tus hermanas, tus padres, somos tu familia. Debes cuidarnos a todos. Yo ya no podía más. Le respondí: sí, tengo padres a quienes debo todo. Ellos se llaman Tomás y Elena. Ellos merecen todo el crédito por lo que soy. A ustedes, no los conozco. No figuran en mis documentos. No tengo ni una foto con ustedes. No son nada para mí. Ella me insultó. Gritaba. Yo solo dije: número equivocado, señora. Y colgué. Parte 6. Ahora, podrán llamarme egoísta, cruel o lo que quieran, pero no voy a derrochar el dinero que he ganado con esfuerzo en una familia que nunca fue mía. Mis padres biológicos se deshicieron de mí cuando tenía solo 6 años. Me abandonaron porque no era la hija que esperaban. Aún así, algunas personas en mis actualizaciones anteriores comentaron que llamo a Tomás y Elena por sus nombres, en lugar de mamá y papá. Lo aclaro aquí, sí los llamo mamá y papá. No fue inmediato, claro. Me tomó tiempo confiar en ellos. Pero lo hice. Cuando me llevaron a la escuela, trabajaron incansablemente para cubrir mis necesidades, me amaron sin condiciones, me ganaron. Y yo me aferré a ellos. Por eso, para mí, Tomás y Elena son mis verdaderos padres. Aquí solo los menciono por sus nombres para narrar con claridad. ¿Mis padres biológicos? No los llamo de ninguna manera. Para mí, no existen.